Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes en este evento. Lo primero que quería hacer era agradecer al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera pues que haya decidido invitarme. Agradecer al Museo de Jerez pues por acogernos en este lugar, en esta sala tan estupenda. Y agradecer a todos los que han contribuido para recuperar mesas de acta durante los últimos años y, en primer lugar, a la plataforma liderada por el señor Ruiz Mata por habernos congregado a todos aquí. Miren, yo les voy a hablar, o la idea era un poco comentar con ustedes la problemática de la ciudad de Cádiz, y lo vamos a hacer en dos momentos. Lo vamos a hacer la fase antigua, la fase de la primera edad del hierro, la fase de la época fenicia y púnica, pues la disfrutarán ustedes, creo que mañana, con mi compañero José María Gener Basayote, que es el arqueólogo municipal de Cádiz. Y yo les voy a hablar de, como ya han escuchado en el título, de la fase de transición entre pues la continuidad de esa importantísima ciudad en época prerromana, en connivencia con la llegada de los primeros contingentes itálicos, las primeras presencias romanas. Me decían los organizadores que era interesante, o que podría ser interesante, que intentásemos hacer una exposición pues de alta divulgación, para que ustedes pudieran un poco al final de la misma pues entablar un debate. Como además me han comentado que hay tiempo de sobra, pues yo voy a reflexionar sobre muchos temas y luego pues al final de la intervención, si les parece, pues hablamos de todo aquello que ustedes estimen oportuno. Miren, ¿por qué hablar de Cádiz o de la Cádiz antigua en un seminario pues que ronda el concepto histórico-geográfico de Tarteso, que en los últimos años ha dado, pues yo no sé si un vuelco, pero sí ha generado muchos ríos de tinta entre aquellos que la han considerado una entidad física, una ciudad, un entorno, una microrregión, y aquellos que defienden que es un concepto geográfico, pues tiene el sentido, que por eso les he anotado ahí esas tres ideas, porque toda esta zona, vista desde muy lejos, en diversos momentos de la historia antigua del Mediterráneo, se consideraba Tartesos. Y hay muchas ciudades que han recibido ese nombre. Yo les recojo aquí simplemente una cita de una de las fuentes pues, más tardías que tenemos para referirnos a la ciudad de Cádiz, la Hora Marítima de Avieno, en el siglo IV, y fíjense lo que dice pues en la parte inicial de su trabajo al hablar de la antigua ciudad de Gadir, refiriéndose a la época más antigua, que también tenía este nombre, ¿de acuerdo? Tarteso ha acompañado a muchas ciudades a lo largo de la historia antigua, y yo estoy seguro que de esto pues van ustedes a reflexionar mucho y habrá muchísima información, muchísimo debate, porque sí es cierto que es un concepto que genera bastante controversia. Independientemente de eso, recordarles, para aquellos de ustedes que no lo sepan, que toda la zona del ámbito que nos gusta llamar ámbito atlántico-mediterráneo, que es una zona muy sensible, es una zona muy importante para la conexión, para la entrada del Mediterráneo y para la salida, una percepción que hoy en día hemos perdido, porque cuando viajamos en avión, y por tanto las travesías marítimas pues han perdido esa importancia que tenían, y Cádiz en el primer milenio tuvo la importancia, y también hasta, pues si quieren ustedes, el siglo XIX, de haberse convertido en uno de los lugares geoestratégicos más importantes para las conexiones mediterráneas. Al mismo tiempo es una ciudad muy antigua, es una ciudad pues que los restos arqueológicos más o menos llegan hasta el siglo IX
antes de Cristo, como verán mañana, que son las fechas más antiguas que se tiene de las estratigrafías de la última década, independientemente de su fundación mítica, que como todos ustedes saben es mucho más antigua, y es una ciudad que tiene una carga muy importante desde el punto de vista simbólico a lo largo de toda la antigüedad. Y por supuesto, y por eso les pongo esa foto, no se olviden de su puerto, porque la razón de ser de esta ciudad fue, entre otras, la importancia del puerto. Yo les voy a hablar, como les decía, de esa fase de transición y luego he preparado otra cosa. Primero les voy a hablar de el siglo II y el siglo I antes de Cristo, cuando llegan aquí los romanos, qué es lo que pasaba en la antigüedad cuando llegaba un grupo étnico nuevo, un estado que venía a imponerse en otro lugar y sus relaciones con las sociedades autóctonas que aquí vivían, ¿no? Y en la segunda parte de la charla, por lo que me comentaron los organizadores, valorando que todo esto gira, aunque se llame Tartesos Año Cero, en torno a Astarregia, pues también les he traído algunas reflexiones sobre Astarregia y sobre todo ese proceso importantísimo de puesta en valor que le quedan para los próximos años. La verdad es que creo que hoy es un día muy importante por lo que ha dicho la alcaldesa y demás, pero ahora queda unos años de trabajo, de colaboración interinstitucional para intentar que todo eso se convierta en un motor de desarrollo socioeconómico. Miren, hablar de la fase más tardía de Gadir, de la ciudad fenicio-púnica y de los primeros pasos de la Gade romana en este foro, que es un foro no especializado, yo lo primero que les quería recordar es que hay una aluvión de información tremendo. Desde el siglo XVI, desde la época de Suárez de Salazar, hay eruditos, hay apasionados de la historia que se han preocupado por investigar, por escribir, por darle vueltas al pasado más antiguo de esta ciudad, que por cierto es una de las más citadas en las fuentes literarias grecorromanas. Decirles que se ha publicado recientemente un libro que Germán lo tiene por aquí, por si alguien quiere echarle un vistazo, que se pueden descargar ustedes gratis de la página cadizromana.es, que está alojada dentro del dominio del Ayuntamiento de Cádiz, y que sí nos ha permitido, este libro tiene pues 3 meses, y nos ha permitido hacer un estado de la cuestión sobre toda esa problemática de la conversión de la ciudad tardopúnica a la ciudad romana en diacronía, desde el siglo III o II antes de Cristo hasta la antigüedad tardía. Por tanto, hay muchas novedades, hay contribuciones de muchísimos autores y yo de esto no les voy a hablar aquí, pero sí quiero que tengan esto como referencia. Al que le interese, pues se la puede descargar completa, que tiene casi 800 páginas de esta página web. Miren, Cádiz es una ciudad muy difícil de estudiar. Es una ciudad, la ven ahí, en una imagen aérea, es una ciudad que ha sufrido una transformación muy importante, es una ciudad hoy en día continua, una ciudad en la cual pues uno es capaz de llegar y darle la vuelta en coche o pasearla, pero es una ciudad, como luego recordaremos, que en la antigüedad no tenía absolutamente nada que ver con lo que hoy en día la entendemos. Es una ciudad además que tiene un urbanismo maravilloso del siglo XVIII, perfectamente conservado y protegido, y eso provoca que las excavaciones arqueológicas que se hacen en Cádiz son, si quieren ustedes, la metáfora es como si fuera el periscopio de un submarino. O sea, uno empieza a excavar en parcelas que son muy pequeñas y tratando de cumplir los requerimientos de seguridad y salud, pues que son obligatorios cuando se hace cualquier obra desde hace ya muchísimos años. Empieza uno excavando una zona más o menos grande y al final la va retranqueando y lo que termina teniendo es un pozo que lo que permite es, como mucho, ver estructuras que son aisladas, interconexas y que dificultan muchísimo realizar un plano de la ciudad antigua. Esta es la realidad que tenemos de la ciudad de Cádiz, algo que no ha cambiado y algo también que se ve más agravado, si cabe, por la ausencia pues, de un proyecto integrado de ciudad, un proyecto para estudiar la ciudad antigua que permita recopilar toda esa información aislada
información que procede en un 90% de los casos de intervenciones arqueológicas preventivas, de intervenciones arqueológicas no planificadas, no científicas, no propiciadas por un interés por entender un tema concreto o una parte de la ciudad antigua de Gadir o de Gades, sino que son resultado de la evolución urbanística de la ciudad, de la necesidad de hacer ascensores, de hacer sótanos, de rehabilitar edificios, de generar construcciones de nueva planta y, por tanto, el resultado es que la fase de investigación no se suele desarrollar. Todo esto provoca que Cádiz sea una ciudad que para su fase antigua, en relación a la importancia que tuvo en la antigüedad, es una de las peor conocidas de España. Fíjense que el libro este que hemos hecho casi 50 autores debería estar hecho pues desde hace 30 años o más y no se ha hecho porque lo que tenemos son retales de la epigrafía, de la escultura, de la pintura, del mosaico, de la cerámica, del vidrio, de la numismática, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, partan de la base e intenten entender un poco. Yo no les voy a hablar de yacimientos, no les voy a hablar de solares, no les voy a hablar de excavaciones. He seleccionado algunas ideas para compartirlas con ustedes. Y mañana las tendrán ustedes que hilvanar con las que José María Gener pues les habrá seleccionado. Igual que es muy difícil entender la ciudad, hay que intentar, como tanto en época fenicia, púnica como romana, entender el concepto geográfico de ciudad antigua. La ciudad no es solo la zona urbanizada, sino que la ciudad es el entorno intramoenia dentro del recinto urbano, protegido por la muralla, sacralizado por esa construcción muraria, pero al mismo tiempo el territorio. Y esto que es un debate eterno y que lo seguirá siendo para saber si Gadir está en el casco urbano de Cádiz o verdaderamente es en la Torre de Doña Blanca, donde se instalaron esos primeros colonos tirios, y cuál fue el papel del castillo, el Cerro del Castillo de Chiclana, en este triángulo, en época antigua. Pues lo mismo nos pasa en época romana. En época romana, ustedes saben que en nuestro entorno hay muchas ciudades en relación con otras provincias del Imperio Romano, pero concretamente Gades, el áger de la ciudad, el territorio que jurídica y administrativamente dependía de ella, colindaba con Asta Regia y colindaba con Medina Sidonia, con Asido Casarina. Pero si nosotros tratáramos de hacer un plano bien preciso de por dónde iban esos límites, pues como mucho, por muy bien fundamentadas que estuviesen nuestras hipótesis, sería una propuesta de trabajo, porque ni tenemos hitos terminales que nos permitan saber exactamente qué zonas dependían de una ciudad o de otra. El concepto que todos los investigadores admiten es que la Cádiz de época fenicio-púnica y la Cádiz romana era la ciudad y la bahía. Y así lo podemos entender porque se nota con especial incidencia en época romana, porque tenemos muchas más evidencias que antropizan ese paisaje que rodea la bahía de Cádiz, pero probablemente también en épocas precedentes. Se nota una especialización artesanal y una roturación, si quieren, de la totalidad de la bahía de manera integrada. Y de manera integrada quiere decir que las salinas están en un sitio, los alfares están en otro sitio, las quetarias, las fábricas de salazones también se ubican en otro entorno, los templos en su lugar, las mansiones, los tugurias, el viario, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que intentar entender a Gadir o intentar entender a la ciudad romana obliga a intentar estudiar la totalidad de la bahía de Cádiz a lo largo de pues toda su historia, que en la antigüedad, desde la fundación fenicia hasta la llegada de las primeras presencias islámicas, pues estamos hablando de prácticamente 1700 años. Miren, es imposible estudiar, y en Asta Regia, quienes lo hagan en el futuro, estudiar un yacimiento, estudiar un territorio sin conocer la paleotopografía, sin conocer cómo era ese paisaje en la época que tú estás estudiando. Por eso la primera idea que les traigo es intentar reflexionar sobre cómo fue el archipiélago gaditano
cuando llegaron los fenicios, cuando empezaron a interactuar con las sociedades indígenas y cómo todo eso se desarrolló a lo largo de los siglos posteriores. ¿De acuerdo? Miren, aquí tienen un mapa muy querido, muy conocido, muy publicado por muchos autores, del estado de la cuestión que ha existido sobre este tema hasta hace pues menos de 10 años. Fruto de investigaciones que saben ustedes que llamamos geoarqueológicas, porque lo que hay que hacer es profundizar en la tierra para intentar entender cómo ha ido evolucionando el sustrato sobre el cual se desarrollan los yacimientos. Pues el profesor Osvaldo Arteaga y un conjunto de investigadores de varias universidades alemanas, sobre todo Bremen, pues publicaron que a partir de época fenicia las islas habían empezado a soldarse. ¿Qué es lo que tienen ustedes ahí? Luego lo verán un poquito más en detalle, pero fíjense que hay una isla muy larga, una isla que todos reconocemos cuando pasamos o cuando entramos a Cádiz desde San Fernando, porque cuando uno va por esta zona muy estrecha, tiene el océano a su izquierda y la bahía de Cádiz a la derecha, y cómo todo eso luego se difumina cuando uno llega a Puerta de Tierra al casco histórico. Las dos grandes islas que conforman la ciudad, llamadas Cotinusa la Grande y Eritía la Pequeña, como ven ahí, que es la propuesta de estos investigadores, que hemos utilizado todos en nuestras publicaciones, ya estaban casi unidas, o si quieren, habían empezado a continentalizarse cuando llegan los fenicios. Esto es muy importante porque si las dos islas estaban unidas, la percepción de dónde estaba el puerto, el tránsito de una zona a otra de la ciudad, dónde podían atracar los barcos, dónde podían estar los centros de producción de Garun, etcétera, 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 cambia completamente. ¿De acuerdo? Entonces, el conocimiento de la paleotopografía, este era el estado de la cuestión. Pues hace 7 o 8 años recordarán que el famoso edificio Valcárcel, que por cierto es el edificio más grande de Cádiz, es el más grande, que es justo lo contrario que yo les he dicho de todas esas excavaciones que se hacen continuamente, pues empezó el proceso de rehabilitación para convertirlo en Facultad de Ciencias de la Educación. Luego todo eso, lo conocerán por la prensa, pues ha tenido sus historias y demás y se paralizó. Y recuerdo que el equipo rectoral que había entonces nos encargó a nuestro grupo de investigación si queríamos hacer pues la peritación arqueológica, que es obligatoria antes de hacer la rehabilitación de cualquier inmueble. Nosotros le dijimos que sí, porque como ven ahí en esas imágenes, en los colorines rojos, el Valcárcel estaba en medio del llamado estrecho interinsular, el canal Bahía Caleta, el brazo de agua que separaba a las dos islas. Entonces era una ocasión muy interesante para reevaluar esa propuesta paleotopográfica que ya tenía más de 20 años de solera. Se había publicado en el año 29-2000. Lo ha dicho antes el responsable de la plataforma, la metodología evoluciona horrores. La manera de investigar que teníamos hace 25 años es muy diferente a la que usamos hoy en día y seguro que dentro de 25 años nos dará vergüenza o miedo dar conferencias porque las cosas se harán de otra manera. Bueno, pues esto era una ocasión importante y pues dijimos que sí. Dijimos que sí además porque miren, las instituciones públicas también podemos hacer este tipo de cosas que las hacen empresas y las hacen también profesionales liberales. La diferencia es que la motivación cuando una universidad hace este tipo de cosas es que hay un interés científico. Y el interés científico que había aquí era que habíamos buscado el perfil del canal, habíamos buscado la profundidad del canal, cuán profundo era el canal Bahía Caleta en época antigua, y todos los arquitectos nos decían que tenía como mucho 20 metros de profundidad. Y buscamos los datos empíricos, buscamos los informes, y no había ningún informe donde esto estuviera bien escrito y bien argumentado. Entonces, era una ocasión interesante para reflexionar sobre todo esto. Y todo esto se ha publicado. Y yo esto también quiero compartirlo con ustedes, igual que luego lo haré sobre esas reflexiones finales sobre mesas de acta.
Hay que estudiar científicamente las cosas que nos interesan. Una cosa es una tertulia, una cosa es un debate, una cosa es una conversación entre personas interesadas, todo ello importantísimo, pero otra cosa es que científicamente uno tenga hipótesis, tenga propuestas, y para que eso se valide hay que publicarlo en los foros adecuados. Esto que yo les voy a contar se publicó antes de darlo a conocer. Bueno, pues hicimos esos sondeos, como ven, inicialmente se hicieron 3, luego se han hecho otros 3 con posterioridad, de los cuales solamente se ha publicado 1 en ese libro, uno, por cierto, donde han aparecido a 30 metros de profundidad los restos de una escollera de época romana, luego hablaremos también de ello, y por tanto nos embarcamos en este proyecto. Esto lo hicimos en el mes de agosto y la previsión era llegar a aproximadamente 20-25 metros de profundidad. Cuando empezamos a trabajar con estas empresas, esto lo han visto ustedes miles de veces, cuando ven que se demuele un edificio y antes de empezar la construcción llegan unas máquinas con unas estructuras verticales que lo que hacen es meten un penetro, meten un tornillo y lo que hacen es sacar un testigo vertical del tipo de tierra que hay en el subsuelo. Dependiendo de si eso es, son areniscas, son arcillas, son arena y el grado de humedad y de compactación y otra serie de factores, ahí habrá que cimentar más o menos, ¿de acuerdo? Por eso se hace siempre. ¿Qué sucede? Que los testigos que ellos sacan con esas máquinas, que los pueden ver ahí, fíjense que esos testigos los meten luego en unas cajas y se anotan las profundidades. Si tú eres capaz de datar la profundidad a la que estás, si tú puedes saber, en eso que están viendo ustedes ahí, arriba a la izquierda, que pone 6 metros, si yo soy capaz de saber a 6 metros de profundidad en qué época estoy, y lo puedo hacer igual a 24 metros, yo puedo saber cómo ha ido evolucionando ese territorio si aplico una serie de técnicas concretas, ¿de acuerdo? Ese es el principio básico que está detrás de la elaboración de sondeos geoarqueológicos, que comúnmente los llamamos sondeos geotécnicos. Bueno, pues esto lo hemos hecho, se han hecho las secuencias y aquí tienen la conclusión. Una conclusión para astronautas, en pastillas. La conclusión es que nos equivocamos radicalmente. Cuando empezamos tuvimos que parar la excavación porque le dijimos al de la empresa que íbamos a llegar a 20-25 metros y como ya los de la empresa tienen mucha experiencia, se trajeron tubos para llegar a 30 metros. Y era el mes de agosto y llegaron a 30 metros, llegaron a 32 metros y tuvieron que parar porque la secuencia sedimentaria seguía, no estaba al fondo del canal. Tuvimos que retomar la intervención arqueológica con posterioridad y al final nos dimos cuenta que el fondo del canal Bahía Caleta, que a nosotros nos gusta más llamarlo el estrecho entre las dos islas, el estrecho interinsular, estaba a 50 metros de profundidad por debajo del parking del Valcárcel, del balneario de La Palma, o sea, de la calle. Cuando uno va paseando por ahí, o al Manteca, que seguro que lo conocen ustedes todos mejor. Cuando uno está por ahí, a 50 metros de profundidad, donde está el fondo de ese antiguo canal natural, probablemente uno de los antiguos brazos del Guadalete. Bueno, pues en esos 50 metros de sedimentación que han provocado una datación bastante precisa, que se han estudiado con especialistas, que esto también es muy importante, con geólogos, con geoarqueólogos, etcétera, etcétera. Sobre todo hay 3 cosas. De arriba abajo hay 5 metros más o menos de época moderno-contemporánea, que se corresponden con la época de urbanización del barrio de la Viña, del barrio del Balón, de esa zona de Cádiz, que fue la última que se urbanizó. O sea, 5 metros de estructura y, si quieren ustedes, de estratigrafía moderno-contemporánea. A partir de menos 5 metros hay 20 metros de arenas, 20 más o menos, que se corresponden con el momento en el cual el canal se colmató por medios naturales. Acuérdense todos que cuando hay ventolera, cuando llega el levante, hay cantidad de arena, pues imagínense en un lugar donde no hay actividad portuaria, que en este lugar
parece acontecerse a partir de época muy tardoantigua o inicios de época medieval, si quieren, el siglo VII, el siglo VIII en adelante, hasta el siglo XIV fue cuando todo eso se colmató. Pero lo importante es que a partir de menos 25 metros de profundidad hasta el fondo, o sea, 25 metros, tienen ustedes fangos portuarios. Tienen ustedes, si quieren, un sedimento típico de fondo de puerto. Los puertos están abrigados y las condiciones de movimiento de las olas, de afección de las mareas, son completamente diferentes que fuera del puerto. Y por tanto, el tipo de sedimento unido a la gran actividad antrópica, los barcos vaciando las bodegas y limpiando los barcos antes de volver a cargarlos en época fenicia, en época púnica, en época romana, tirando cosas al agua, como siempre se ha hecho y como se sigue haciendo, aunque esté prohibido, provocan que los fondos de puerto tengan un tipo de sedimento específico. Tipo de sedimento, además, que cuando hicimos estas excavaciones, bueno, ustedes lo saben. Miren, los arqueólogos siempre nos estamos un poco rebatiendo. Yo no estoy de acuerdo y durante estos días le va a pasar. Uno dirá siglo IX, otro dirá siglo VII, otro dirá que no está de acuerdo con la datación de la cerámica protocorintia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren, cuando estuvimos haciendo estos penetros, en unos diámetros que no llegan a 10 centímetros, o sea, unas barras que tienen menos de 10 centímetros de diámetro, estaban llenos de sedimento y llenos de artefactos y biofactos, llenos de cerámica, de madera, de semillas y de todo. Esto quiere decir que a partir de esos 25 metros los niveles son tremendamente fértiles. Más o menos 60 restos de cerámica, si quieren, dentro de cada uno de los... Esto es excepcional. Cuando uno está haciendo un sondeo, si te sale un fragmento, pues le das un beso al que tengas al lado. De manera que ahí hay un archivo sedimentario desde el bronce final, que es cuando parecen datarse los niveles más antiguos, hasta la antigüedad tardía, de 25 metros de altura, lleno de todo. Lleno de cerámica, como ven ahí, hasta terracotas partidas, todo tipo de objetos orgánicos, porque son ambientes anaeróbicos, sin aire, sin oxígeno, y por tanto se conserva bien la materia orgánica, que constituyen un archivo sedimentario importantísimo para el futuro. Hoy en día en Cádiz no se suele construir por debajo de 10 metros de profundidad, no porque no se pueda, sino porque no es rentable o no le es rentable a los constructores. Dentro de 20 años se hará. Hoy en día se puede hacer. Ustedes están hartos de ir a otros sitios donde tienen parking subterráneo de 14 plantas. Esto no se hace en Cádiz. Cuando se haga en Cádiz, en esa zona, en el canal Bahía Caleta, llegarán a los menos 25 y encontrarán pecios, encontrarán barcos y encontrarán de todo. Por tanto, la primera conclusión importante es que el paisaje que vieron los fenicios o que vivieron los fenicios, sus herederos, y que vivieron los romanos era este. Era un archipiélago. Vivieron en islas a lo largo de toda la antigüedad. Y eso es muy importante porque a la hora de evaluar la topografía, el urbanismo y la vida cotidiana en la ciudad, no es lo mismo saber que tienes una zona totalmente continentalizada que se vivió en islas. Y esto permite además, y no creo que no nos da tiempo a entrar en ello, pero entender muchas cosas. Como por ejemplo cuando uno lee bien las fuentes clásicas, lee bien quiere decir, lee una edición bien traducida por un filólogo, como las tienen en ese libro, que hemos hecho una selección de todas las fuentes griegas y las fuentes romanas que mencionan a la ciudad de Cádiz, revisada la traducción por una profesora de filología griega y por una profesora de filología latina, pues uno se da cuenta que usan el plural tantum. Es decir, en las fuentes antiguas se refieren a Cádiz en plural. ¿Y por qué se refieren a Cádiz en plural? Porque la realidad de Cádiz era plural. Una de las interpretaciones es que eran varias islas donde vivía. De manera que esta es el estado actual de la investigación.
que esto ha costado sangre, sudor y lágrimas hacerlo, ¿vale? Por tanto, islas, Cotinusa la Larga, Eritía la Pequeña y Antípolis, más o menos el actual San Fernando, donde se desarrolló el poblamiento antiguo en la bahía. Y como ven aquí en esta reconstrucción, ahí tiene el tamaño de una persona arriba, ¿lo ven? Y tiene el Valcárcel en sección, y fíjense en todo lo que hay debajo. Un proyecto, la zona gris es la zona fértil arqueológicamente, ¿no? Donde cabrán investigaciones para todos los arqueólogos del mundo que quieran venir aquí, porque es una zona inmensa. El antiguo estrecho interinsular era mucho más ancho que el actual canal de Suez. Tenía entre 50 en la zona más estrecha y 400 metros de anchura, ¿no? Por tanto, como les digo, una cosa de gran interés. Bueno, vista la paleotopografía, que insisto, para el tema de futuro de Asta Regia, los esteros, la vinculación con el mar, los canales navegables, las partes de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo tendrán que hacer ustedes también por allí. Y luego he seleccionado algunas ideas sobre esto que a mí me ha gustado llamarlo arqueología de sociedades en transición, para que vean ustedes también cómo las cosas son complicadas y cómo en la literatura publicada no siempre todos estamos de acuerdo, y cómo la realidad, como decía o como recordaba Platón en el mito de la caverna, no es una cosa unívoca. Cada uno ve las cosas desde una perspectiva. Miren, hay una palabra que en la arqueología gaditana es muy frecuente, que es tardopúnico. Cerámica tardopúnica, niveles tardopúnicos, secuencia tardopúnica, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un sinónimo de época romano-republicana, ¿de acuerdo? Bueno, esta palabra ha provocado incluso que haya habido algún congreso realizado por amigos, compañeros y amigos en Málaga para reflexionar sobre la época tardopúnica. ¿Qué es la época tardopúnica? La época tardopúnica es el último momento, si quieren ustedes, de presencia de las sociedades de origen fenicio-púnico con posterioridad a la conquista romana. O si quieren ustedes, incluso un poquito más tarde. El siglo II y el siglo I antes de Cristo. Miren, para incentivar también un poquito el debate en estos días, estos territorios son romanos, incluidas mesas de acta, desde finales del siglo III. Le duela a quien le duela. Los romanos firman un pacto, el famoso Foedus, con la ciudad de Gadir en el año 206 a.C. Y todo eso que han visto ustedes en las películas era verdad. Y me refiero a cuando llegaban los romanos, mandaban unos emisarios, o si quieren en Gladiator, ¿se acuerdan las primeras escenas? Cuando mandan a ver si las tribus que están al otro lado quieren rendirse o no, y vuelve el caballo con la persona sin cabeza. Bueno, pues los romanos mandaban emisarios, mandaban legados, y si no acataban y se plegaban a las normas del nuevo Estado conquistador, hacían tabula rasa con las ciudades, como hicieron en muchísimos lugares, ¿de acuerdo? En Cádiz no pasó eso. En Cádiz vieron que habían desembarcado en el 218 y vieron que iban progresando y decidieron unirse a Roma. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que oficialmente todos estos territorios forman parte de la República Romana desde esos momentos tan antiguos. Entonces, yo sinceramente creo que hay una inflación, seguro que algunos amigos me van luego a pegar una puñalada aquí en alguno de los pasillos del museo, de ese cariño que se le ha dado a la pervivencia de las costumbres y de la cultura material, que es como analizamos los arqueólogos, a través de lo cual analizamos los arqueólogos las sociedades antiguas, a partir del siglo II y en el siglo I antes de Cristo. Y acuérdense también que Cádiz es una ciudad que recibe
su municipalización, se convierte jurídicamente en una ciudad romana. Hasta entonces era una ciudad federada de Roma en el 49, a mediados del siglo I a.C., en época de César. ¿De acuerdo? Por tanto, este es un primer dato de interés. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no hubiera pervivencia, tolerancia, mantenimiento de las costumbres y que todo eso lo podamos ver en el registro arqueológico. Faltaría más. Pero miren ustedes, cualquiera que sepa un poco de historia de las instituciones romanas, habría sido muy difícil que César concediera en torno a mediados del siglo I a.C. Ese estatus de municipium a la ciudad de Gades si la gente no hablara latín de manera mayoritaria, si no hubiera instituciones romanas y si la ciudad verdaderamente no hubiera tenido un grado, entre comillas, de romanización muy elevado. La ciudad emite moneda desde finales del siglo IV o inicio del siglo III en adelante, hasta que se cierran todos los talleres en época de Tiberio o Claudio, ¿vale? Y este es uno de los elementos más visibles de la perduración de esas costumbres púnicas en época posterior a la firma del pacto. ¿Por qué? Porque hay algunas emisiones que mantienen la grafía neopúnica, el escribir el nombre de la ciudad Gadir en púnico, si quieren ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, como eso llega, como ven ahí reflejado, hasta la llamada séptima serie, hasta prácticamente, si quieren, época de Augusto, pues este ha sido uno de los argumentos de decir cómo la autoridad emisora. Miren, esto tampoco es fácil entenderlo para los que no hagan numismática. Hoy en día las monedas, si yo les pregunto a ustedes cuál es el tipo de anverso de una moneda de 50 céntimos, probablemente no creo que nadie pueda responder. ¿Por qué? Porque no miramos las monedas. Las monedas las vemos de lejos, las tocamos y ya sabemos cuáles son, porque estamos tan emborrachados de iconografía que uno no mira estas cosas. En época antigua esta era la fuente fundamental de enterarse de cosas, y por eso en las ciudades importantes emitían monedas, y por eso los tipos de anverso y los tipos de reverso son muy importantes, no son cosas caprichosas. Y en el taller, en la ceca de Gadir Gades, tienen ustedes a Melkart en el anverso, la divinidad protectora de la ciudad, el Heracles griego y luego el que será el Hércules Gaditanus en época romana. Y en los tipos de reverso tienen ustedes muchas cosas y demás, pero aparece el nombre de la ciudad y, como les decía, en esa grafía neopúnica hasta época muy cercana. Otro ejemplo bastante reciente, que es el de un ancla que pueden ustedes ver en el Museo de Cádiz, donde hay una exposición abierta hasta el mes de marzo, que se llama Urs Julia Gaditana, y esta es una de las piezas que forma parte de la tesis doctoral de una investigadora del Centro de Arqueología Subacuática, pero que la ha hecho en nuestra universidad, que es ese cepo de plomo, que seguro que han visto ustedes mucho, que en el Museo de Jerez hay algunos, pero este cepo, como ven en ese detalle arriba, aparte de tener elementos apotropaicos, elementos propiciadores de la navegación, este cepo tiene inscripciones en neopúnico. Lo ven ahí, ¿no? Ven esa especie de epígrafe, ven el delfín arriba, a la izquierda, estampado 5 veces en el cepo. 5. Esto se acaba de estudiar bien, porque esto olía a neopúnico, pero no se había estudiado por un especialista, y son antropónimos, no son teónimos, no son nombres de dioses, son nombres de personas. ¿Y quiénes son los que habrían puesto los nombres en la parte más simbólica y representativa de un barco? Pues los armadores, sin duda. Sobre esto hay también un gran debate, que si tienen que ver con los centros de producción, esto no tiene gran sentido. El ancla es un lugar importante y en el ancla, como pasa en los carteles de entrada a las grandes empresas, están los nombres de los dueños.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el siglo I antes de Cristo, que es donde parece que se fecha esta pieza, había grandes capitales, había grandes familias de ascendencia púnica que hablaban y escribían en púnico. Solamente hay un segundo barco en todo el mundo antiguo conocido que tenga un cepo como este, que es un barco hundido en el sur de Francia, la Chrétien M. Por cierto, con mercancías casi todas del estrecho de Gibraltar. Lo que les quiero decir es que las élites municipales de origen púnico seguían conviviendo con los romanos y seguían manteniendo sus tradiciones. Algo que se ve muy bien en las ánforas, que tienen sellos y que nos permiten saber muchísimo de la gente que las estampaba, ¿de acuerdo? Entonces hay un taller muy conocido en Cádiz, que es el taller de la calle Gregorio Marañón, muy cerca del Parador, para que ustedes se hagan una idea, donde en esa ilustración científica que se ha hecho con motivo de esta exposición, que les decía, lo que se ilustra es un alfarero en el siglo I antes de Cristo, o sea, más de 100 años después de que Cádiz hubiera firmado el pacto con los romanos, donde se produce una bivalencia. Las ánforas están mayoritariamente selladas con sellos escritos en latín, donde hay 4 tipos de sigila, de nombres, y donde queda todavía uno que sigue sellando en púnico, que se llama, por cierto, Bob Melcart. Gracias a Melcart. Por tanto, estos son, si quieren, los últimos estertores de esas presencias púnicas que se ven muy bien en la cerámica de producción púnico-gaditana, los talleres alfareros que en el siglo II antes de Cristo estaban como Navantia, o sea, buscando siempre a gente, porque hacía falta dar de comer a todos, a los púnicos y a los militares, que a miles en esas legiones que estaban conquistando las diferentes zonas de la península ibérica, se alimentaban sobre todo de vino italiano y de salazones procedentes del ámbito del estrecho de Gibraltar. Como veo que hay gente de mi edad o algunos mayores, yo esto lo aprendí en la mili, seguro que ustedes también. En mi compañía había 900 personas y para evitar lío la gente tenía que cobrar en su momento y la comida tenía que estar perfectamente servida en su lugar, ¿de acuerdo? Bueno, pues todos esos talleres siguieron fabricando cerámicas, hoy en día diríamos a la púnica, a la moda púnica, como eso que tienen ahí arriba, que son esos pajaritos, esos ascoi, esos vasos en forma zoomórfica, de gallos, de palomas. El que tienen a la derecha, arriba a la derecha, el más grande, es el más antiguo, son producciones del siglo III. Los que están en medio se van estilizando y los que tienen a la izquierda ya casi no se ve la forma del animal, pero son de época altoimperial, del siglo I, ¿de acuerdo? Estos son vasos para libaciones, para vertidos ritualizados de líquido con motivo de ceremonias religiosas o funerarias, para usarlos como biberones o para dar de ayudar a la alimentación de personas enfermas o de ancianos. Y este es un indicador estupendo de ese mantenimiento de la tradición alfarera, de tradición púnica en época ya plenamente romana. Como también lo tienen ahí abajo a la izquierda en esas tinajas que son de tradición púnica. Y miren, todo esto también cambia cuando llega a los romanos, porque la cerámica que se utilizaba era de 2 tipos. Era cerámicas con un barniz rojo, herederas de la tradición fenicia, que las llamamos de barniz rojo púnico gaditano, o cerámica tipo cuas, que también se llaman, que convivieron
durante el siglo IV, durante el III y durante el siglo II con cerámicas de barniz negro, que son las que tienen ustedes abajo a la derecha, que fueron cerámicas primero llegadas de Grecia y en un segundo momento llegadas de la península italiana, de Nápoles, de Ischia y de otros centros de producción. Y luego todo esto se imitó en muchísimos lugares. Hasta que Augusto, que a mí me gusta siempre decir que fue una personalidad, pues si quieren ustedes, similar a Napoleón, son esas personas que tienen muchos recursos, que tienen un encargo para cambiar todo y lo cambian. Y además de haberse encontrado, como nos dice Suetonio, una Roma de barro y haberla convertido en una Roma de mármol, decidió cambiar el tipo de platos y el tipo de vasos, la vajilla de mesa que se usaba en las mesas de todas las ciudades del imperio, que hasta entonces era negra y a partir de ese momento empezó a ser roja, la famosa terra sigillata, ¿de acuerdo? Por tanto, como ven, se mantuvieron todas estas cosas también en el siglo II y al menos hasta ese momento de la municipalización, y fíjense cómo todo empieza un poquito a cuadrar y a partir del menos 50, menos 40, la vajilla empieza a ser roja. Empezamos a tener sigilatas en nuestros yacimientos. Bueno, ¿qué más cosas vemos de esa tradición fenicio-púnica en la Cádiz de época romano-republicana? El urbanismo. Aquí tienen también una ilustración nueva que se ha hecho para esa exposición, donde hemos reflexionado bastante, donde tienen, y se lo pongo ahora porque no nos da tiempo a explicarlo, muchísima información de excavaciones preventivas de los últimos 15 años, aparte de una tesis doctoral que se defendió recientemente en nuestra universidad, de Macarena Lara. Hay en los últimos 6 o 7 años hay muchas novedades y todo eso nos ha permitido hacer esta imagen, que es una ilustración científica porque está basada en datos reales, en datos arqueológicos. Esto, si Dios quiere, pues dentro de unos meses la tendrán ahí en el museo para que todos la puedan disfrutar. Pero miren, no sé si la ven bien, pero en la isla pequeña, la que tienen en la parte de abajo, el urbanismo no es hipodámico, no es ortogonal. Hay cosas que sí y hay muchas cosas que no. Ahí estuvo la ciudad fenicia y ahí es donde la pueden ustedes ver en el yacimiento este de Gadir, en la calle San Miguel. Pues esa ciudad es de la que se quejaban los gaditanos y que provocó que Lucio Cornelio Balbo el Menor construyera una ciudad enfrente, que generó una dualidad, que generó una ciudad antigua con un urbanismo multisecular que se fue adaptando a los nuevos modelos romanos, pero sin haberla destruido y haberla hecho de nueva planta, como sí se hizo en muchas otras ciudades, y enfrente, al otro lado del estrecho interinsular, una ciudad nueva, una ciudad con todos los aditamentos propios de una ciudad romana, desde su muralla, que por cierto casi no se conoce, hay algunos indicios, pero casi no la conocemos, las murallas romanas de Cádiz, y seguro que las anteriores, porque están dentro de las murallas de época moderna. Ustedes saben que las ciudades geoestratégicas, con interés militar importante, siempre han estado fortificadas. Y en épocas posteriores, cuando se refortifican, ¿qué harían ustedes? ¿Tirarían una muralla que existe, aunque esté en muy mal estado, para construir otra nueva? No, eso lo hacemos hoy en día, porque es más importante el valor del suelo que el esfuerzo constructivo de hacer una nueva obra pública. Lo que se hace es se forra, se construye una nueva, encima ganas el espesor que tienes en la de atrás y te resulta mucho más sólida, ¿de acuerdo? De manera que las murallas de Cádiz nunca se van a tirar, pero sí se excavará dentro, y cuando se excave desde arriba abajo cerca de las murallas, no se preocupen, que ya terminarán saliendo. Por tanto, una ciudad doble, una ciudad gemela, como nos dice Estrabón, como nos dice Plinio, que es resultado, como les digo, de esa dicotomía de nuevas realidades que trajeron los romanos, pero al mismo tiempo de mantenimiento de las costumbres antiguas. Y decirles también, y con esto ya vamos
llegando al final de la primera parte, que además del urbanismo, además de la cultura material, además de la cerámica, pues hay otras cosas. Hay otras cosas donde también se ven estos nuevos rumbos de la presencia romana, como por ejemplo en la religión y en el carácter mítico que tenía esta ciudad. Miren, Cádiz era el fin del mundo. Para un fenicio, para una persona que viviera en el primer milenio antes de la era, Cádiz estaba donde Cristo perdió la sandalia. No había nada más. Era el finis terrae. Y todo esto que provocó, pues provocó que en torno a Cádiz surgieran muchísimos mitos, muchísimas fábulas, muchísimas fantasías. Y ese es un caldo de cultivo donde quizás deberíamos también incluir a Tarteso. Y esto ya les digo que seguro que discutirán en los próximos días. Son lugares donde llegó hasta Hércules a hacer algunos de sus trabajos y donde hizo, por ejemplo, los famosos bueyes de Gerión, que lo hizo en Cádiz, en el casco urbano, en la isla pequeña esa que ya saben que se llama Eritía, que significa la roja, porque debía ser de color rojo, o al menos es una de las interpretaciones. El que haya visto alguna excavación de Cádiz, los niveles de época fenicio-púnica son las arcillas rojas, que en su momento debían dar un aspecto totalmente carmín a la ciudad. Y luego tiene la famosa historia del robo de las manzanas del Jardín de las Hespérides, que es lo que aparece representado en esa escultura maravillosa de bronce que representa a Hércules, que se interpreta como un exvoto del famoso Heracleion de Gades, que tiene las marcas HC grabadas en el vientre y que para algún investigador eso indica que esta pieza era un exvoto del templo y estaba marcada para que a nadie se le ocurriera llevársela. Miren, esto también se nos ha olvidado un poco, con el paso del tiempo y con la cantidad de cambios que hay en nuestra sociedad. Hércules ha sido, a lo largo de más de 1000 años, la divinidad más importante de toda esta región. De toda esta región. Heracles, Melcar Tantes, Heracles y Hércules. Y por eso está, hasta que lo han simplificado, en el logotipo de la Junta de Andalucía, que ahí se lo he ilustrado. Y también forma parte del escudo de la ciudad de Cádiz, que están los dos muy bien pensados, porque ha sido la divinidad icónica de todo este entorno. Recordarles muy rápidamente también que Cádiz fue el inicio y el final de muchas rutas marítimas. Miren, ahí tienen, hoy en día hay muchos programas de cálculo, recientemente también se acaba de publicar uno nuevo, pero lo que nadie discute es que el 90% del transporte de mercancías se hacía por mar, que es mucho más barato y muchísimo más rápido. Ahí tienen algunos datos. Hay una página web de la Universidad de Stanford que se pueden ustedes meter, que se llama Orbis, un programa, se llama Orbis, donde pueden ustedes calcular las diferentes distancias que hay entre cualquier ciudad romana del mundo antiguo en función del tipo de transporte y en función del mes del año que decidan. Pero miren, más o menos se triplica la distancia entre hacerla por tierra que por mar. Y por supuesto, si atendemos a parámetros como la magnitud de las cosas que tú puedes llevar en un barco, o sea, las diferencias se multiplican exponencialmente. Por mar y por tierra. Las primeras autopistas de Europa las construyeron los romanos, aprovechando toda esa experiencia de tránsito por carretera, de caminería antigua, de decenas de siglos antes. En la península lo conocemos bien por la vía Heraclea,
pero luego hay otra que nos ha dejado mucha más evidencia, que es la famosa Vía Augusta, que empezaba en Cádiz y de donde tenemos los famosos vasos de Vicarello, que los tienen también en esa exposición, al menos la copia en plata de la Real Academia de la Historia, que nos va dando, ¿verdad?, las paradas desde Cádiz hasta Roma. Por cierto, no desde Roma a Cádiz, que debería ser lo lógico, ¿no? De Cádiz a Roma, al revés. Quien dedicó, si es que el lugar de hallazgo en la zona donde aparecieron al norte de Roma, estos fueron ofrendas, cosas que algunos autores dudan, probablemente el que las grabó o el que las compró tenía que ver con Cádiz o con su entorno. Y esto ha sido una fuente, y lo sigue siendo, importantísima para el conocimiento de las ciudades de época antigua, porque aparecen citadas buena parte de ellas. Por cierto, mesas de acta, ¿la ven ahí? Ad Portum la primera y luego pone Astam, ¿vale? 16 millas desde Ad Portum, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, al final lo que hacen los romanos es aprovechar la experiencia precedente y en una época, después de 200 años de guerra, una época de esplendor, lo que hacen es petrificar todas las vías. Y les decía qué pasa con la religión. Les decía qué pasa con la religión porque hoy en día ahí tienen los 7 templos o edificios religiosos que hoy en día conocemos en Gades, algunos muy recientes. Ahí tiene una imagen mandada a hacer por el profesor Manuel Vendal hace ya bastantes años de cómo pudo haber sido el Heracleion de Cádiz, que fue un santuario que permaneció como tal en activo con posterioridad al siglo IV, porque Avieno, creo que está por aquí el texto, cuando Avieno visita estas costas, en ese siglo IV, si son capaces de leerlo, bueno, un texto muy pequeñito, lo que dice es que nosotros en estos lugares, salvo las fiestas solemnes en honor de Hércules, nada vimos digno de admiración. O sea, lo que relata este señor de la ciudad de Cádiz es que el templo de Hércules gaditano era lo único importante que él consideraba que existía en ese momento, en el siglo IV después de Cristo, cuando hace este paseo por todas las costas del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y por eso un templo como el que hay en Ostia, de donde viene este relieve, de Hércules, antes o después saldrá en Cádiz, porque en el islote de Santipetri, en la zona urbana de la ciudad o donde sea, debía haber templos a Hércules, como el que recuerda esta imagen de un Aruspex. Fíjense qué imagen tan bonita, por eso también la hemos recuperado para esta exposición, que lo que tienen es una pesca milagrosa. Ven a la derecha, ven que hay una red, eso que es redondo, es una red que está jalada por 3 grupos de pescadores en cada extremo de la red. Y lo que pescan, aparte de peces, como ven dentro, es una escultura que tiene la mano levantada, que tiene una actitud desafiante, que es ese modelo de los famosos llamados Smiting Gods de época antigua, por cierto, idénticos a las estatuillas de época fenicia, aparecidas en el islote de Santipetri e interpretadas como esvotos. Y luego es el propio Hércules, fíjense en la parte central, con la clava y con la leontel, la piel de león, el que hace ese ritual de las sortes, que es sacar de un arca, que es lo que está representado en la parte central, una tablilla donde pues se hablan de el proceso de adivinación. De esta primera parte, y la otra la voy a pasar en 4 o 5 minutos muy rápida, decirles que no les quiero hablar de la familia de los Cornelios Balbo. Parte de la guerra de las Galias que hizo César, el dinero se lo dejó Lucio Cornelio Balbo, padre. En esta inscripción que tiene usted en los museos capitolinos relatan todos los triunfos de generales en Roma. El último fue Lucio Cornelio Balbo, el menor,
en el año 19, que festejó la victoria sobre unas tribus norteafricanas en el sur de Argelia y en el sur de Túnez, que eran los garamantes. Por tanto, gente de primer nivel que construyeron, entre otras cosas, un teatro en Cádiz, dentro de esa Neápolis, un teatro que hoy en día constituye el ejemplo de importación de mármoles de Carrara, digamos nosotros, de Luni, más antiguos en la península ibérica. La primera vez que se importa mármol de Carrara, la península ibérica, es para decorar el Teatro de Balbo. Y tampoco se olviden que en Roma hay 3 teatros, el de Marcelo, el de Pompeyo y el de Balbo. O sea, fíjense el poderío de los Cornelios Balbo, que podían haber hecho estas cosas, de lo cual se nos ha conservado el famoso Teatro Romano de Cádiz. Y de Cádiz las 2 últimas imágenes son las de la economía, para que recuerden cómo ahí tenía una cita, la más antigua conocida, de mediados del siglo V a.C., donde en el corpus hipocrático a alguien que estaba bastante enfermo le recomiendan que se coma calditos y un poquito de mojama de Cádiz, en el siglo V a.C. Eso llega hasta la antigüedad tardía, cuando toda esta industria pues se van industrializando y cogiendo más fuerza, como también pueden ver en esa exposición que está en la verja del muelle de Cádiz. Saben ustedes que hace unos años en la verja del muelle se ponen unos paneles muy grandes y se suelen hacer exposiciones. Ahora hay una sobre un comerciante de garum de la Gade romana. Y termino rápidamente con esto que les había prometido, que son 5 o 6 imágenes rápidas, sobre Asta Regia. Yo no sabía que el yacimiento se había comprado, lo cual me parece una cosa maravillosa, estupenda, necesaria e imprescindible, porque es un yacimiento de primer nivel. Y por eso yo lo que les he recordado aquí, algo que todos conocen, es que no se puede difundir, no se puede musealizar, no se puede socializar lo que no se conoce bien, porque si no vienen los problemas. Y esto nos pasa continuamente cuando uno va a un sitio y te toca un guía turístico que te explica una cosa que no se corresponde realmente con la realidad, porque la ha sacado de internet, probablemente porque no hay datos suficientes como para hacer un discurso sólido y coherente sobre el lugar que uno está estudiando. Por tanto, protección, el paso más importante, pues se ha dado esta mañana, por lo que han dicho, se ha comprado, ya es de titularidad pública. Segundo, protegerlo no es solo comprarlo, ahora hay que delimitarlo y hay que custodiarlo. Y todos los yacimientos importantes que han sufrido este proceso, tampoco piensen ustedes que Mesas de Asta tiene el cenizo, ¿eh? O sea, yo cuando empecé cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, hice una excavación en Cartella en el año 94 y la situación de Cartella, menos la expropiación, era la misma o peor, rodeada de petroquímicas. Por tanto, protección, investigación, en lo que ya se está y en lo que mis compañeros de mi universidad hablarán en los próximos días, que habrá que intensificar y habrá que fasear también. Esto es un yacimiento inmenso donde, como creo que ha dicho la alcaldesa, cabe mucha gente. Y ese es el modelo, ¿eh? El modelo no es a ver quién va a investigar Mesas de Asta. Los yacimientos potentes me refiero a Corinto, a Atenas, a Alejandría, a Roma, a Pompeya, a Baelo Claudia, a Ampurias en la península ibérica. Hay varios equipos de investigación trabajando todos al mismo tiempo, cada uno en sus cosas, eso sí. El que se dedique a la protohistoria, que la haga. El que se dedique a los muertos, con perdón, que cabe la necrópolis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego la conservación y la difusión. Y las 3 o 4 imágenes se las quería traer como un ejemplo de cómo los esfuerzos ciudadanos y la participación es fundamental. Pero miren ustedes, como no hay un apoyo institucional y como no haya una implicación política real,
no seremos capaces de llegar a que el yacimiento se convierta en algo importante. Y son estos ejemplos, y con ello termino, de cómo en el mes de septiembre el Ayuntamiento de Cádiz tiene un programa que se llama Orgullosos de nuestra historia, desde el año pasado. Y han creado 4 anualidades: Fenicio, Romano, la Cádiz de las Américas y la Cádiz Constitucional. Este año ha sido la Romana. No sé si alguno ha ido o no ha ido. Bueno, pues esto es un ejemplo maravilloso de cómo nuestros políticos se pueden y se deben implicar en estas cosas. Y creo que está el concejal de Cultura, con lo cual, pues, a ver si dentro de poco puede estar la foto de la alcaldesa y del concejal de Cultura haciendo algo parecido. No es el dinero que se han gastado, que es un dinero quizás no habitual en cultura, pero que es un presupuesto irrisorio en relación a lo que cuesta una carretera o tal. 140.000 personas, 140.000 han disfrutado de todas las cosas que se han hecho, que son cosas que pueden bajarse todas ellas de esa página web, que les decía que han permitido durante 10 días y con la continuidad posterior de algunas de ellas, que haya 11 exposiciones, que haya recreaciones históricas y que haya cosas para niños, para aficionados, para universitarios, para frikis, para todo el mundo. Como por ejemplo, y son estas ya las últimas, recuperar los personajes importantes de la ciudad. Mucha gente no sabía que Domitia Paulina, la madre de Adriano, del emperador Adriano, era de Cádiz. Muy poca gente sabía los nombres reales de algunas de esas pueblas gaditanas que tanto se citan en las fuentes. Hay que pensar en los demás, No tiene usted que pensar en todos nosotros, que estamos muy contentos y vamos siempre a empujar el camión del patrimonio y de la cultura y de la historia. Hay que pensar en aquellos a los que no les llega la cultura. Por ejemplo, los niños. Esta exposición, aparte de ser chulísima, es un ejemplo estupendo. Se han recreado algunos de los ambientes urbanísticos conocidos en Cádiz. El teatro, el templo de Hércules, la paleotopografía, las factorías de Salazones. Y esto ha tenido un éxito tremendo. Por cierto, como cultura no tiene una caja de lingotes de oro, esto lo ha hecho la Concejalía de la Juventud. Todo el mundo puede ayudar. Y luego, miren, ha habido recreaciones, que esto siempre le gusta mucho a la gente. En Cádiz el carnaval ya saben ustedes que es una cosa apasionante y esto siempre gusta, que se vean y demás. La gente también es muy glotona, nos gusta comer y demás. También se ha hablado del garum, de un tipo de pasteles que se hacía y se decoraba en Cádiz, los crústulas. Y también hay que pensar en otros colectivos que a lo mejor uno dice, mira, esto a esta gente no le va a interesar en absoluto. Como por ejemplo la gente de Semana Santa, la gente de las hermandades. Mucha gente no recuerda bien que todas las cosas que le pasaron a Cristo pasaron en época romana alto imperial. Y muchos pasos están muy bien hechos con indumentaria de época romana, con los militares, con muchísimas cosas recreadas, y por eso esta exposición Gades Cofrades se ha integrado dentro de esta programación para que ese sector, que a priori no tiene mucho que ver con los temas históricos, también se encuentren cómodos. Con lo cual, y con esto ya termino de verdad, decirles que hace falta seguir empujando la plataforma. Yo creo que, lo ha dicho la alcaldesa, ha permitido conseguir una cosa muy importante. No se desinflen, Oigan, ya he terminado. No, eso nada, al revés. Ahora es la pole position, el año cero. A partir de ahora hay que seguir empujando. Pero tienen ustedes, o al menos yo en la experiencia que tengo, no solo convencer a los académicos, a los arqueólogos, a los historiadores, a los amantes de la antigüedad y de la cultura y del patrimonio, que siempre lo van a tener de su lado. Tienen que convencer a los políticos, tienen que convencer a las instituciones que el patrimonio no genera inversiones a fondo perdido. Son inversiones a medio y largo plazo, pero que permiten unos réditos importantísimos para la sociedad. Y si esto se gestiona bien, en un plazo corto,
yo creo que a Asta Regia le quedan 10 años hasta que esté al mismo nivel que otros yacimientos integrados en la RECA de la Junta de Andalucía. ¿De acuerdo? Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Darío Bernal. Creo que ha dado un discurso maravilloso y nos pone un poco en conocimiento de todo lo que nos va a guardar Asta Regia en su momento y ahora mismo lo que tenemos de Cádiz. Nunca podemos olvidar que Cádiz y Asta Regia son ciudades hermanas, aunque hoy día tengan esa rivalidad. Existió siempre, existirá, pero a la vez se complementa. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no?